Hay veces que los cambios más importantes de la historia no empiezan con un plan perfectamente trazado, sino simple y llanamente con un error. Y la historia que vamos a desgranar hoy es probablemente el mejor ejemplo de esto. Esta frase, en el fondo, resume la increíble paradoja de Alfred Nobel, un hombre cuyo nombre quedó para siempre ligado a la destrucción, pero que al final acabó creando el mayor símbolo que tenemos del logro humano. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Todo arranca con una ambición que, la verdad, era bastante noble. Alfred Nobel no buscaba crear armas ni destrucción. Era un químico, un científico brillante obsesionado con resolver un problema que podía cambiar el mundo, para bien. El gran reto científico de la época era una sustancia llamada nitroglicerina. Era potentísima, o sea, perfecta para cosas como abrir túneles o para la minería, pero tenía un problema gigantesco. Era terriblemente inestable. El más mínimo golpe, el más mínimo error, y provocaba una auténtica catástrofe. La obsesión de Nobel era conseguir domar. Y ojo, que sus propias palabras lo dejan clarísimo. Su visión era de progreso, de ingeniería, de construir un mundo mejor, más conectado. No tenía en mente los campos de batalla para nada, sino en montañas que, gracias a su invento, se convertirían en carreteras. Y es justo aquí donde la historia da un giro completamente inesperado, porque, como pasa muchas veces con los grandes descubrimientos, la solución no llegó de un cálculo perfecto, sino por puro y simple azar, por un accidente en el laboratorio. El momento clave es así de película. Resulta que, mientras transportaban nitroglicerina, uno de los recipientes tenía una pequeña fuga. El líquido se empezó a derramar sobre el material que usaban para empaquetar, que era una especie de tierra porosa. Y, para sorpresa de todos, en lugar de explotar, la mezcla se convirtió en una especie de pasta, una masilla. Una masilla que se podía manejar, que era segura de transportar, pero que conservaba toda su potencia explosiva. Acababa de nacer la dinamita. Claro, el éxito fue un bombazo, nunca mejor dicho. Inmediato y masivo. La dinamita era justo lo que la revolución industrial estaba pidiendo a gritos. Pero muy pronto, ese éxito se partió en dos, tomando caminos que no podían ser más opuestos. Y aquí se ve la dualidad, es que es impactante. Por un lado, la dinamita se convirtió en la herramienta del progreso. Con ella se construían túneles, canales, rascacielos. Pero por otro lado, se convirtió en un arma de guerra temidísima, llevando la devastación y el conflicto a una escala que nadie había visto antes. Para Nobel, esto tuvo que ser un golpe devastador. Ver cómo su invento, que había nacido de un sueño de construcción y de progreso, se estaba utilizando para la aniquilación masiva, es algo que él nunca había previsto y, desde luego, nunca había deseado. Su reacción, dicen, fue de una desolación profunda. Pero el momento que de verdad lo cambió todo, el auténtico punto de inflexión en su vida, llegó de la forma más extraña y macabra que uno pueda imaginar. ¿A través de un error de un periódico? Esta es la pregunta que debió de atormentarle durante años. ¿Sería recordado como un constructor o como un destructor? Pues bien, el mundo estaba a punto de darle su veredicto, y de la peor manera posible. Imaginen el horror. Un día, Alfred Nobel coge el periódico y lee este titular: su propio obituario. El periódico se había equivocado, el que había muerto era su hermano, Ludwig, pero lo confundieron con él. Y ese titular fue, literalmente, la visión que tuvo de su propio legado. El mundo le veía como el mercader de la muerte. Lo más fuerte de todo esto es el impacto psicológico. Pensemos un momento en ello. No era una crítica ni una opinión en un artículo. Era su sentencia póstuma, impresa en tinta para que todo el mundo la viera. Se vio obligado a enfrentarse cara a cara con una realidad terrible. Pero Nobel, lejos de hundirse, usó ese shock para tomar la decisión más importante de su vida. Se dijo a sí mismo: si ese es el final que la historia tiene escrito para mí, entonces yo mismo voy a reescribir el último capítulo. Ese obituario de 1888 fue la chispa que lo cambió absolutamente todo. 7 años después, en 1895, firmó su testamento final, destinando su inmensa fortuna a un propósito radicalmente nuevo. Y para 1901, su nueva visión ya era una realidad. Se entregaban los primeros premios Nobel. Y fijaos en las categorías que eligió, porque lo dicen todo. No premió la industria, ni la ingeniería, ni la invención de explosivos. No. Eligió premiar los campos que, para él, aportaban el mayor beneficio a la humanidad: la ciencia, que desvela los secretos del universo, la medicina que salva vidas, la literatura que nos enriquece y, por encima de todo, la paz. Así que de esta forma tan increíble llegamos al final de esta transformación, una historia que empieza con un químico obsesionado con estabilizar un líquido peligroso y termina con la creación del galardón más prestigioso del planeta.
Al final, el contraste no podría ser más poderoso. Por un lado, la dinamita, una herramienta de poder ambigua como poco, y por otro, la medalla del Premio Nobel, un símbolo que todo el mundo reconoce como un emblema de la creatividad, la compasión y el progreso de la humanidad. Es que la historia de Nobel es un recordatorio brutal de que los resultados no siempre siguen a las intenciones. Un error en un laboratorio creó la dinamita y un error en un periódico fue lo que le impulsó a crear los premios. Y con esta pregunta nos quedamos. El viaje de Alfred Nobel demuestra que, a veces, la oportunidad de corregir nuestro legado, de reescribir nuestra propia historia, surge del momento más oscuro e inesperado de todos.